funciones y vámonos aquí con nuestro repeat. ¿Listo? Bien, resulta que, vamos a ver por acá, creo que nos quedamos en 25. Bueno, dentro de lo que empezamos a ver en la clase anterior, activemos aquí nuestra lupa, dentro de lo que acabamos, de lo que vimos o acabamos de ver en la clase anterior, empezamos a hablar de un nuevo tema que hace referencia a funciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con las funciones? Nos encontramos con dos tipos de funciones. Funciones que retornan valor y funciones que no retornan valor, ¿vale? También nos encontramos con otro aspecto dentro de las funciones, funciones que tienen parámetros y funciones que no tienen parámetros. Y empezamos a ver cuál era la diferencia entre esa clasificación. Cuando nosotros hablamos de funciones, primero que todo tenemos que definir dos aspectos en las funciones. Primero que todo, la declaración de la función. La declaración de la función es cuando se crea la función. Y segundo, el llamado a la función. El llamado a la función es cuando la ejecutamos, cuando solicitamos ejecutar esa función que hemos declarado anteriormente, ¿no? En la declaración de la función, entonces tenemos que seguir con una sintaxis que implica colocar la palabra def, luego el nombre de la función, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y luego vienen dos puntos. Esta es una sintaxis típica, debemos acostumbrarnos a manejar la sintaxis de Python. Esto va a ser frecuente en Python, vamos a tener siempre que acostumbrarnos a este modo de escritura. Con Python vamos a poder definir una función utilizando la palabra reservada def. A las palabras reservadas también se les puede llamar palabras clave o keywords. Entonces tenemos aquí una palabra reservada def. Para definir las funciones tenemos la definición de la función, el nombre de la función, abrimos paréntesis, dos puntos. Esto para declarar funciones que no tienen parámetros. Entonces, esta función que no tiene parámetros va a ejecutar alguna tarea. La tarea que ejecuta es simplemente imprimir texto. Es decir, que es una función que no se va a meter con ningún valor, no va a modificar ningún valor. De hecho, la única función que, bueno, o la única tarea mejor, que hace esta función es imprimir algo en pantalla, mostrar algo en pantalla. No toma un valor y lo devuelve al momento en el que fue llamada, sino simplemente muestra algo en pantalla. ¿Listo? Decimos que este tipo de funciones hemos declarado una función que no tiene parámetros y que no retorna valor. Este tipo de funciones no retorna valor y no tiene parámetros. Después llamamos a la función. El llamar a la función implica que puedo solicitar que se ejecute lo que he escrito dentro de la función. Si yo no hago el llamado a la función, pues lo que está escrito dentro de la función no se va a ejecutar. Es importante tener en cuenta que para ejecutar lo que está dentro de la función, tengo que llamar a la función. Si no lo llamo, simplemente no se va a observar, no se va a ejecutar, ¿cierto? Porque lo que hace la declaración es decir, mire, tenemos este código disponible. Si usted lo quiere utilizar, utilícelo en el llamado a la función. Pero si no hace ningún llamado a la función, simplemente no está haciendo uso de ese código, de ese escrito. ¿Listo? Por eso es importante entender que una parte en la función es la declaración, perdón, y otra parte en la función es el llamado, ¿vale? Bien. Otro aspecto dentro de las funciones son funciones que no retornan valor, pero que sí tienen parámetros. El parámetro en una función se va a ver o se va a declarar pues precisamente en la misma declaración de la función. Entonces tenemos nuevamente nuestros dos aspectos, la declaración de la función y el llamado a la función. Cuando declaramos una función que no retorna valor, pero que sí tiene parámetros, nos damos cuenta que la función en su interior pues no va a devolver un valor, simplemente va a ejecutar una impresión, pero como sí tiene parámetros, entonces dentro del paréntesis le colocamos un nombre de variable o colocamos una variable y esa variable se va a ejecutar o se va a llamar a lo largo de esa función, ¿sí? Esa variable nombre, en este caso para el ejemplo, la variable nombre, solo se va a entender dentro de la función. Por fuera de la función, es decir, en cualquier otro llamado o en cualquier otra declaración de función, la variable nombre no se va a entender, ¿listo? Pero la variable nombre sí va a ser entendible dentro de la función. ¿Y cómo va a trabajar esa variable nombre? Pues simplemente en el momento del llamado a la función debo tener en cuenta que ya necesito o debo colocar argumentos al momento de llamar una función. Decíamos que la variable que colocamos o el término que colocamos dentro del paréntesis en la declaración de la función lo llamábamos parámetro y en el llamado a la función lo llamábamos argumento. Pero resulta que aquí tenemos un argumento cuando llamamos a la función saludo en la línea 19, tenemos un argumento que es una cadena de caracteres y esa cadena de caracteres viene a almacenarse en el parámetro que hemos definido al declarar la función saludo. Entonces, queda guardado esa variable nombre, que es el parámetro de la función saludo, queda guardado con el valor del argumento, que le hemos colocado al momento de llamar a la función, ¿sí? Queda almacenada esa variable y, por lo tanto, se puede hacer ahora una concatenación en el momento de imprimir el resultado de la ejecución de esa función, de la función saludo me refiero. Y vimos que se podía cambiar cualquier otro tipo de argumento
se podía ejecutar nuevamente, hacer el llamado a la ejecución de esa función saludo, simplemente cambiando el argumento. Vimos cuál era el resultado de cambiar el argumento, que el argumento iba a ser un tipo de dato específico, pero también que podíamos con el argumento, en este caso la variable nombre, podíamos declarar un valor por defecto. Esto sería en el caso en el que no le colocábamos argumentos, ya que si defino la función o declaro la función con un parámetro, pero cuando la llamo no le coloco ningún argumento, esto me va a generar error. Para evitar ese error, entonces le damos a la variable parámetro, le damos un valor por defecto. En este caso colocamos la palabra conocido, la cadena de caracteres conocido, como el valor por defecto de nuestro parámetro o nuestra variable nombre, que viene a ser el parámetro de la definición de la función, ¿sí? Entonces, si llegamos a utilizar nuestra función sin argumentos, ya no nos va a generar error, nos va a dar un valor por defecto, se va a ejecutar un valor por defecto, ¿vale? También realizamos la creación de una función, pero esta vez el parámetro y argumentos eran valores numéricos, o mejor dicho, arreglos que iban a almacenar varios números, o un conjunto de números. En nuestro caso, definimos la función imprilista con un parámetro, el parámetro números, que era, pues esperábamos que fuera un arreglo, ¿no? Es decir, puede ser números, puede ser una lista, números puede ser una tupla, números puede ser una cadena de caracteres, en fin, números es algo que hemos definido también como un iterable, algo que tiene varios elementos. Pregunta. Sí, adelante. Profe, ¿hay números sería entendido también como variable o como parámetro? ¿Está mal si lo defino de las dos maneras? De hecho la definición formal es parámetro, pero cuando lo vamos a trabajar dentro de la función, pues se podría entender como una variable, ¿no? Una variable dentro de la función, la variable que vamos a poder modificar, trabajar, podemos cambiarle el valor, podemos operarla, y después de ese tratamiento ya se puede retornar el resultado, si se quiere retornar, o imprimir, si se quiere imprimir, dependiendo de si la función retorna valor o no retorna valor. Entonces, aquí dentro de la función se puede hablar de que sí, es una variable, pero en la declaración de la función va a ser el parámetro con el que debemos alimentar la función. ¿Listo? Pero dentro de la función sí se puede entender como una variable. ¿Sí es claro? Gracias, sí, señor. Con gusto. Bien, entonces, lo que nosotros hicimos en nuestra función fue ejecutar un ciclo for, ¿cierto? Dentro de la función se pueden ejecutar ciclos for. La diferencia entre ciclo es que se va a ejecutar en un ciclo, se van a ejecutar una instrucción o una serie de instrucciones de manera repetitiva. Se van a ejecutar esas instrucciones de manera repetitiva y una función se va a ejecutar siempre que nosotros llamemos a la función, hagamos el llamado a la función, ¿vale? Entonces aquí, primero que todo, ya después de haber declarado nuestra función imprilista, donde esperamos imprimir cada uno de los elementos de ese iterable que se va a almacenar en el parámetro números, entonces lo siguiente que hicimos fue declarar o crear un arreglo de tipo lista, creamos una lista de números y esa lista de números la pasamos como argumento de nuestra función imprilista. Esa lista de números fue el argumento, significa que a esa lista de números le vamos a aplicar entonces la impresión, vamos a imprimir cada uno de los elementos de esa lista. Pero como también dentro de una cadena de caracteres tenemos un iterable, o mejor dicho, una cadena de caracteres también es un iterable, es un conjunto de elementos, también lo podemos utilizar como argumento dentro de nuestra función imprilista, para que nos imprima letra, carácter por carácter, cada uno de esos elementos de ese valor, de esa cadena de caracteres. ¿Listo? Bueno, esto fue lo que hicimos en nuestro primer archivo de funciones. Empezamos a hablar un poquito de las funciones, para qué servían. La idea fundamental era apuntar hacia un ejercicio en el cual le solicitábamos al usuario un par de valores y que la función nos devolviera la operación de potenciación de esos valores. Enfocándonos hacia ese ejercicio, hablamos también de las funciones que retornan valor. Entonces tenemos funciones que retornan valor, pero que no van a tener parámetros, y funciones que retornan valor, pero que sí van a tener parámetros. Una función que retorna valor, nuevamente volvemos a las dos partes de la función, la declaración y el llamado. Hablando de las funciones que retornan valor, pero que no tienen parámetros, es decir, que no se les coloca nada dentro del paréntesis al momento de declararlas, esas son funciones que no tienen parámetros, resulta que ese tipo de funciones, pues, deberá ser útil de alguna manera, deberá devolver algún valor. Aquí, en nuestro ejemplo de suma, dijimos que nuestra función iba a retornar siempre el resultado de una operación. ¿Qué pasa si yo le digo que devuelva siempre el resultado de un valor? Por ejemplo, quiero que retorne 2.71 o quiero que retorne el valor de pi, 3.141592. Podría decir que esta función ahora se puede llamar la función pi y cada vez que yo ejecute la función pi, yo ya sé que es el número 3.141592, ¿cierto? Eso puede ocurrir.
Sin embargo, pues nosotros declaramos inicialmente nuestra función como el retorno de una operación que siempre iba a ser la misma, 2 más 3. O sea, el resultado iba a ser 5. Siempre que llamábamos a la función suma, siempre íbamos a tener entonces el retorno de esa operación, de ese resultado de esa operación, 2 más 3, 5. Entonces, cuando íbamos al llamado de la función que va a retornar un valor pero que no tiene parámetros, cuando la llamo, pues no le coloco ningún argumento. Hago el llamado a la función sin argumentos, porque pues la función, cuando la declaré, no tenía ningún parámetro, la declaré sin parámetros. Entonces, cuando la llamo, pues no le coloco ningún argumento. Pero sé que esa función, al momento de llamarla, es equivalente a colocar el resultado de la operación de retorno. Cualquier valor que se le coloque después de la palabra return, ese valor va a ser equivalente al llamado en la función. Entonces, si aquí colocamos, en el retorno colocamos 2 más 3, que va a ser 5, cuando vayamos al llamado a la función, cuando vayamos a llamar a la función, siempre que la llamemos, podemos reemplazar ese contenido, eso que envolvemos, el llamado a esa función, el nombre de la función con los paréntesis, lo podemos reemplazar por ese valor que retorna. En nuestro caso era 2 más 3, o mejor dicho, 5, ¿no? Que es el resultado de la operación 2 más 3. Lo podemos hacer de dos maneras. Almacenando ese resultado en una variable, como en la línea 6 de programación, la línea 6 que tenemos en nuestro código, almacenando ese resultado en una variable, o imprimiendo directamente el resultado en la consola, como en la línea 7, estamos imprimiendo de una vez el resultado. Si lo hacemos como la primera vez, es decir, almacenando el resultado en una variable, pues podemos simplemente imprimir la variable y estuvo, ¿vale? Lo importante es que si es una función que retorna valor, debemos tener en cuenta que si ese valor es numérico, pues se puede operar de manera numérica, podemos operarlo de manera matemática, es decir, si yo quiero imprimir la variable A, le puedo sumar también 2, la puedo multiplicar por 3, puedo hacer cualquier operación matemática, porque pues el resultado de la función, del llamado a la función, es un valor. Siempre que llame a la función voy a tener un valor. En este caso, el valor es numérico. El valor puede ser numérico, puede ser string, puede ser una cadena de caracteres. De hecho, pueden ser varios valores. Una función puede retornar 2, 3 valores, ¿cierto? Ya veremos en ejemplos a ver cómo puede darse esta situación. Bien, esto con las funciones que retornan valor pero que no tienen parámetros. Y las funciones que retornan valor y que sí tienen parámetros, resulta que pues en la declaración de la función tenemos que colocarle esos parámetros. El nombre de los parámetros se lo puede dar usted como quiera. Lo importante es que tenga en cuenta que esos nombres de esos parámetros van a ser, como dábamos ahorita la aclaración, van a ser las variables que se van a utilizar dentro de la declaración de la función. Entonces, si en la función declaramos que vamos a utilizar dos variables, esas dos variables van a estar separadas por una coma, o esos dos parámetros van a estar separados por una coma. Entonces, aquí tenemos una función ya declarada con dos parámetros. El nombre de los parámetros es A y B. ¿Listo? Esta función tiene declarados dos parámetros y resulta que dentro de la función lo que vamos a hacer es simplemente sumar esos dos parámetros y devolver ese resultado al momento de que sea llamada la función. Cuando sea llamada la función, la idea es que se devuelva la operación suma de esos dos parámetros. Cuando hacemos el llamado a la función, entonces decimos que la función resultado con sus argumentos va a ser realmente un valor, el valor que retorna la declaración de esa función. Entonces, si coloco resultado 2,3, lo que va a hacer la función es tomar 2, almacenarlo en el parámetro A, 3, almacenarlo en el parámetro B. Dentro de la declaración de la función ya tenemos los parámetros A y B con valores, A igual a 2, B igual a 3, y la declaración de la función lo que hace es retornar o devolver, en el momento en el que fue llamada la función, devolver una operación, en este caso la suma de A y B. O sea que la función resultado, así como la tenemos señalada, como está ahorita en este momento por el cursor señalada, viene a ser el resultado o la operación de 2 más 3. ¿Sí? Así que, asimismo, si nosotros le cambiamos el valor a los argumentos de la función resultado, entonces vamos a tener la operación de 3 más 3 o la operación de 54 más 46, ¿listo? Y la íbamos a imprimir directamente. Como es una función que retorna un valor, podemos imprimir de una vez ese valor. También hubiéramos podido optar por almacenar ese valor en otra variable y después imprimirla. Eso también hubiera podido haber sido útil, ¿listo? Y de aquí empezamos a enfocarnos hacia nuestro ejemplo. El ejemplo en el que procuramos encontrar una función o definir una función que nos permita encontrar la potenciación de dos números. Que el usuario ingrese los dos valores y la función misma nos entregue el resultado de base elevado a un exponente, el resultado de potenciación de esos dos números. Decíamos que para esto entonces vamos a utilizar estas líneas que tenemos acá. Primero que todo, las líneas de pedirle al usuario que ingrese un valor, o bueno, los dos valores, y luego pues podríamos, bien sea, utilizar esos valores para mirar el resultado. Teniendo en cuenta esta sintaxis o esta estructura de pensamiento, nos fuimos entonces para nuestro ejemplo de funciones. Teniendo en cuenta esta estructura de pensamiento, ya podemos decir que se tiene definida la declaración de una función con parámetros y sin parámetros y cuando una función retorna un valor y no retorna un valor.
Las funciones que tienen la palabra return van a ser funciones que retornan un valor. ¿Listo? Entonces tenemos aquí en nuestro primer ejemplo una función que llamamos opera. Dentro de la función le solicitamos al usuario que ingresara dos valores y la misma función va a devolver la suma de esos dos valores. Aquí podríamos decir que creamos una función, declaramos una función que retorna un valor pero que no tiene parámetros. Los mismos valores con los que iba a trabajar el usuario o con los mismos valores con los que va a trabajar mejor la función son valores dados por el usuario, ¿cierto? Esos valores que va a retornar la función son valores dados por el usuario. Y finalmente, pues simplemente imprimimos el resultado con el llamado a la función. Como la misma función se encarga de pedirle los valores al usuario, entonces llamamos a la función, ella realiza el llamado de valores al usuario, le pide al usuario que ingrese los valores y cuando retorna el valor, ese valor se puede ver, se puede observar en una línea de impresión. Este fue el ejemplo general que tomamos en cuenta para implementar el problema que teníamos o que habíamos definido para empezar a pasar ese problema a funciones que no retornan valor, que no tienen parámetros, funciones que no retornan valor, que sí tienen parámetros, y lo mismo para funciones que sí retornan un valor. ¿Listo? Entonces dijimos que nuestro problema es darle al usuario una función en la que él ingrese los valores de base y exponente y la misma función entregue la potenciación, base elevado a la exponente. Entonces empezamos con las funciones que no van a retornar valor. Es decir, que cuando se les haga el llamado a estas funciones van a entregar de una vez el resultado, van a imprimir el resultado, no retornan valor. ¿Listo? Y bueno, la primera es una función que no tiene parámetros. Como la función no tiene parámetros, dentro de la función vamos a solicitarle al usuario que ingrese los valores de base y exponente. Estos pues se va a imprimir el resultado de base elevado a la exponente y ya terminó nuestra declaración de la función, que no retorna valor y que no tiene parámetros. Lo que sigue, acto seguido, es simplemente realizar el llamado a esa función. Ya se hizo la declaración de la función con la palabra reservada def. Recuérdense que también le podemos decir keyword. Con la palabra reservada def hicimos la declaración de la función y en la parte de abajito hicimos el llamado. Sabemos que es el llamado porque ya no tiene margen de tabulado, no está bajo el dominio de la declaración de la función. Este llamado a la función, entonces, lo que hace es ejecutar lo que está dentro de la función, pedirle al usuario que ingrese la base, que ingrese el exponente e imprimir el resultado de elevar la base al exponente. ¿Listo? Eso es lo que hace ese llamado. Aquí ya tenemos entonces nuestra función que no retorna valor y que no tiene parámetros. Pero después se viene una función que no retorna valor, pero que sí tiene parámetros. Es parecida a la que teníamos arriba, solo que ya no le vamos a pedir al usuario los valores dentro de la función, porque vamos a utilizar estos valores como argumentos. Al momento de llamar la función los vamos a utilizar como argumentos. Como los vamos a utilizar como argumentos, entonces en la declaración vamos a definir dos parámetros que sean los que vamos a utilizar al momento de ejecutar nuestra función de potenciación. Dijimos que esta función se iba a llamar poten2. Entonces, con poten2 íbamos a ingresar dos parámetros, el parámetro b y el parámetro e mayúscula, y que simplemente lo que iba a hacer esta función era imprimir el resultado de elevar esos dos parámetros, de tomar b elevado a la e, imprime ese resultado y listo. La función no retorna ningún valor. Simplemente se le pide al usuario, cuando ya se vaya a hacer el llamado de esa función, se le pide al usuario que ingrese el valor de base, que ingrese el valor de exponente, y se hace el llamado a esa función y la función va a imprimir de una vez directamente el resultado de elevar la base al exponente. Esta sería nuestra segunda aplicación de la función que no retorna valor, pero que sí tiene parámetros. Y ahora nos vamos con funciones que sí retornan valor. Vamos a hacer lo mismo. Esta vez con una función que sí retorna valor, pero que no tiene parámetros, y después con una función que sí retorna valor y que también tiene parámetros. ¿Vale? Me gustaría saber si hay preguntas hasta acá. ¿Todo está entendido? Colocar aquí sí. Pues nos vamos con funciones que sí retornan valor y sí tienen parámetros. Entonces nos vamos con la función, vamos a llamarla poten3, ¿listo? La última la vamos a llamar poten4. Así como hemos llamado a nuestras funciones cuando las declaramos, las llamamos poten, entonces vamos a declarar ahora poten3. Utilizamos la palabra reservada, no se les olvide, def, ¿listo? Muchas de las keywords o de las palabras reservadas que utilizamos en Python, pues vamos a tener que recordarlas, bien sea por memorización o porque las tienen escritas en su cuaderno de ayuda, como sea, ¿vale? Mientras se van acostumbrando, es útil tener un cuaderno de apuntes que me recuerde la sintaxis, que me recuerde palabras reservadas, que me recuerde algunas cosas clave en la ejecución de Python. Entonces decimos que utilizamos la palabra reservada def y vamos a crear nuestra función. Se llama poten y esta vez poten3, ¿de acuerdo? Abrimos y cerramos paréntesis y terminamos con dos puntos. Recuerden que esta es la sintaxis para la declaración
de una función. Decimos que nuestra función sí va a retornar valor. Sí tiene parámetros, no, pero no va a tener parámetros. Vamos a empezar con una función que sí retorna valor, pero que no tiene parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, no le voy a colocar nada dentro del paréntesis. Simplemente después de 2 puntos le voy a dar enter. La idea es que cuando llame a esta función se encargue de, de retornar algún valor. La función poten3 se va a encargar de retornar algún valor. Perdón. Entonces, vamos a ver cuáles son los valores que tiene que retornar. Para tener en cuenta los valores que tiene que retornar, debemos tener en cuenta que, primero que todo, que lo que va a realizar, lo que va a retornar la función es el resultado de una operación, ¿sí? El resultado de una operación. ¿Por qué coloco esto? Porque el resultado de una operación implica que yo tenga que colocar los valores de esa operación. Tengo que colocar un valor, luego el operador, luego el otro valor, ¿cierto? ¿Y cómo coloco esos valores si la función no utiliza parámetros? Entonces, lo que podemos hacer es decir que la misma función tome esos valores, pues, por parte del usuario. Sí, necesitamos utilizar aquí un operador. El operador que vamos a utilizar es el operador exponencial. Tenemos un valor 1 elevado a un valor 2. Lo hemos llamado base elevado al exponente, ¿no? Base elevado al exponente. Expo. Creo que lo llamamos fue expo. Base elevado al exponente. ¿Cómo hacemos para trabajar base y exponente si la función no tiene parámetros? Es decir, no le voy a colocar aquí base y exponente. ¿Cómo hago entonces para trabajar o devolver o retornar en la función ese resultado de esa operación? Pues dentro de la función declaro los valores de base y de exponente. Dentro de la función, eso se soluciona colocando dentro de la función los valores de base y exponente. Entonces vamos a decirle al usuario que sea él el que le coloque los valores de base y exponente, ¿cierto? Y lo podemos hacer así como lo hacíamos con la función que no retorna valor y que no tiene parámetros. La clave aquí es que no tenga parámetros. Si no tiene parámetros, es decir, si en la declaración de la función no le coloco nada en los paréntesis, si no tiene parámetros, pues dentro de la función tengo que declarar esas variables que se van a trabajar, como esas variables que finalmente van a operarse dentro de la función, ¿no? Y eso es lo que va a pasar precisamente con las funciones que no tienen parámetros. Vamos a decir que dentro de las funciones necesitamos que se ingresen los valores, bien sea por parte del usuario o bien sea porque en nuestro lenguaje de programación le asignamos valores nosotros mismos. Es decir, yo puedo colocar aquí como la base igual a 2 siempre, y siempre que ejecute la función poten3, siempre la base será igual a 2. Pero como la idea es crear una función más dinámica, una función que sea reciclable, que pueda utilizar cualquier usuario, entonces lo mejor es dejar esas variables como valores que son ingresados por el usuario. Entonces el usuario ingresa ese valor y lo que retorna la función es precisamente lo que esperamos que haga, ¿no? Tomar la potenciación de esos dos valores, base elevado al exponente. Y aquí nos vamos entonces con el llamado a la función. Ya tenemos la declaración de la función. La función, vean que sí retorna valor, o sea, a diferencia de la función que tenemos aquí arriba. Vamos a ver por acá. A diferencia de la función que no retorna valor, que también no tiene parámetros, pues esta función no tiene la palabra return, ¿cierto? La función que sí retorna valor, tampoco tiene parámetros, pero sí retorna valor, esa función sí tiene la palabra return, porque va a retornar ese valor, el resultado de esa operación, ¿listo? Lo que hacemos ahora es simplemente llamar a nuestra función poten3. Si yo la llamo sin colocar los paréntesis, sin abrir y cerrar los paréntesis, pues no se va a ejecutar la función. No se va a hacer el llamado, no se va a acudir a la declaración de la función para ver el contenido de esa función. Simplemente se hace alusión a una posición de memoria, pero no se va a ejecutar nada. Para que se ejecute la función, cuando yo la llamo, debo terminarla en paréntesis abierto y cerrado. Tengo que colocar los paréntesis para llamar a la función. Entonces, aquí ya estoy llamando a la función. Significa que en la línea 33 vamos a saltar a la ejecución de esta declaración. Y lo que hace es, primero, pedirle al usuario que ingrese la base, luego decirle al usuario que ingrese el exponente y devuelve el valor de base elevado al exponente. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra función poten3 es un valor. Se puede reemplazar por un valor. Ese valor viene a ser el valor de base elevado al exponente. Y lo ideal sería imprimir ese resultado o almacenarlo en alguna variable. Por ejemplo, la variable P va a almacenar el resultado de poten3. Cuando se llame poten3, entonces se le va a solicitar al usuario esos dos valores y se va a retornar esa potenciación. Se va a almacenar el resultado en la variable P y vamos a utilizar un print para imprimir ese resultado. Para esta impresión y a manera de practicar un poco más los formatos de impresión, voy a acudir a este formato F, abrimos comilla sencilla, ¿listo? Esta me dice que es otro formato en el que puedo imprimir
la concatenación de texto con variables, ¿sí? Entonces voy a colocar algo así como el resultado de elevar base al exponente es 2 puntos y abrimos las llaves y dentro de las llaves colocamos el nombre de la variable, que en nuestro caso es la variable p, que está almacenando el resultado de llamar a la función poten3. Entonces, aquí tenemos la declaración de la función poten3. Cuando llamemos a la función poten3, ella misma se va a encargar de pedirle al usuario los valores de base y exponente. Y luego retorna el resultado y ese resultado se guarda en la variable p y utilizamos un formato de impresión para ver ese resultado, para ver esa ejecución. Para diferenciar cada una de estas ejecuciones, es decir, la ejecución con la función que no retorna valor y que no tiene parámetros, voy a colocar el resultado de elevar base al exponente, voy a colocar aquí otra impresión, voy a colocar aquí esto que dice función, de esta manera, función que no retorna valor, y que no tiene parámetros. ¿Listo? Y cada una de estas impresiones la voy a colocar en la declaración de cada función. Función que no retorna valor, no tiene parámetros. Voy a la función que no retorna valor y sí tiene parámetros. Voy a colocarlo por acá. Función que no retorna valor, sí tiene parámetros. Voy a colocar aquí el sí. Sí tiene parámetros. ¿Listo? Y me voy con la función que sí retorna valor y que no tiene parámetros. Para esto, pues voy a decirle que me imprima función que sí retorna valor, voy a colocar aquí el sí, y que no tiene parámetros. Función que sí retorna valor y que no tiene parámetros. Va a aparecer este texto una vez que el usuario haya ingresado el valor del exponente. El usuario ingresa el valor del exponente, luego se imprime función que sí retorna valor, no tiene parámetros, y esa función va a devolver el resultado de esa operación base elevado al exponente, lo va a devolver, ese valor se almacena en la variable p, y simplemente se imprime el valor de esa variable p con un formato de concatenación, un formato de impresión. ¿Listo? Y vamos aquí a nuestra ejecución, al shell. Vamos a ir al shell y vamos a ejecutar nuestro archivo, ¿cómo se llama? 27. Vamos con Python 27. Ejecutamos el archivo 27, ingrese la base. Recordemos que esta solicitud de ingreso de base está dada para la primera función, ¿no? La función que no retorna valor y que no tiene parámetros. Entonces vamos a ingresar la base, voy a decir que la base es 2, el exponente es 3, la función que no retorna valor y no tiene parámetros se ejecuta de la siguiente manera. El resultado de elevar la base al exponente es 8. Ahora viene, ingrese la base. Es decir, que ahora pasamos a la ejecución de la función que no retorna valor, pero que sí tiene parámetros. Vamos a ingresar el mismo 2, ingresa el exponente, el 3, le damos Enter, y aquí se va a ejecutar la función que no retorna valor, pero que sí tiene parámetros. El resultado de elevar la base al exponente es 8. ¿Listo? Y luego viene nuestra función que sí retorna valor y que no tiene parámetros. Nos está pidiendo primero la base, vamos a colocar 2, luego el exponente, colocamos nuevamente 3, y la función que sí retorna valor y que no tiene parámetros nos entrega el resultado de 8. El resultado de elevar la base al exponente es 8 y terminó la ejecución. Aquí ya terminó todo nuestro archivo 27. Hemos terminado con nuestra ejecución. Se me ocurre que tal vez estas partes de impresión, a ver, coloquémoslo por acá, este print, voy a quitarlo de ahí, el X, voy a colocarlo antes de la declaración de la función, como título, función que no retorna valor, no tiene parámetros. Voy a colocarlo como título utilizando la función upper. Voy a utilizar upper para que quede en mayúsculas. Aquí también, el X, función que no retorna valor si tiene parámetros, punto upper, abro y cierro paréntesis. Esto para que el texto que está aquí adentro quede en mayúsculas, función que no retorna valor si tiene parámetros. Por eso utilizo la función .upper. Acuérdense que esta la utilizamos con las cadenas de caracteres. Y para la última función, print, voy a dejar esto también como un título acá, en el momento en el que se ejecute esa función, y voy a utilizar nuevamente nuestra función upper, para que esto quede en mayúsculas. Listo. ¿Y cómo va a quedar la ejecución? Bueno, entonces, ahora va a quedar como título la función que vayamos a ejecutar, ¿no? Función que no retorna valor, no tiene parámetros, ingrese la base 2, el exponente 3, el resultado de elevar la base al exponente es tanto. Ahora, función que no retorna valor sí tiene parámetros, base 2, exponente 3, el resultado es 8. Función que sí retorna valor, no tiene parámetros, base 2, exponente 3, el resultado es 8. Ahora nos vamos con una función que sí retorne valor, pero que también tenga parámetros. Sí retorna valor y sí tiene parámetros, ¿vale? Para esto voy a utilizar, voy a copiar esto que está acá. Copiemos esto, pegámoslo aquí abajo para separarlo dentro de nuestro código. Entonces decimos que vamos a utilizar una función que sí retorna valor y que sí tiene parámetros. Voy a colocar aquí, sí tiene parámetros, ¿de acuerdo? Eso como título, la función sí retorna valor y sí tiene parámetros.
¿Cómo hacemos este tipo de funciones? Como la función si tiene parámetros, significa que en el momento en el que yo la declare, pues voy a poder colocarle aquí esos parámetros. Esos parámetros deben venir, en algún momento deben ser ingresados por el usuario. Esta vez, como la función si tiene parámetros, pues ya no hay necesidad de decirle a la declaración de la función que sea ella la que se encargue de pedirle los valores al usuario. Estos valores ya deben venir dados antes del llamado a la función. Así como esta función, que es una función que no va a retornar un valor, pero esta función sí tiene parámetros. Resulta que una función que sí tiene parámetros necesita en el llamado a la función, miren que aquí tengo el llamado a esa función, antes del llamado a esa función he definido las variables que se van a utilizar para el llamado a esa función. Entonces, en esto nos va a diferenciar una función que sí tiene parámetros de una que no tiene parámetros. Una función que sí tiene parámetros necesita tomar los valores por fuera de la declaración de la función, ¿cierto? Toma esos valores del usuario y cuando hace el llamado a la función, pues coloca esos valores dentro del llamado a la función, coloca esos valores como argumentos. En la declaración, pues esos valores van a ser los parámetros y simplemente aquí en la función, como no retorna valor, pues se imprime el resultado. Pero en una función que sí retorna valor, lo que debe devolverse es la operación. Y vamos con eso entonces. Y tenemos por acá, sí. Nuestra función sí retorna valor, sí tiene parámetros. Entonces lo que voy a hacer es declarar la función. ¿Se acuerdan cómo se declara la función? Coloco la palabra reservada def, espacio. Vamos a llamarla poten4, ¿listo? Poten4. Colocamos el nombre de nuestra función, abrimos paréntesis y dentro de estos paréntesis aprovechamos para colocar aquí los parámetros de nuestra función. Voy a decir que como parámetros voy a colocar la B mayúscula y la E mayúscula, o BA y EX, suponiendo que son los llamados o las creaciones de esos parámetros, base y exponente, ¿de acuerdo? El parámetro base y exponente. ¿Qué me hace falta dentro de la sintaxis de la declaración de una función? Tengo def, el nombre de la función, en este caso el nombre es poten4, yo puedo ponerle Pepito Pérez, puedo ponerle Superman a la función, si quiero llamarla Superman le puedo colocar Superman, el nombre que quiera colocarle. Lo importante es que sea un nombre descriptivo de lo que hace la función, es decir, que sea un nombre que describa, que explique qué es lo que hace esa función, ¿no? Entonces viene def, el nombre de la función, abrimos paréntesis, vienen los parámetros, si es un solo parámetro, listo, cerramos paréntesis. Si son varios parámetros, los separamos por coma y cerramos con paréntesis y al final de nuestra línea de declaración de la función terminamos con 2 puntos. Esto hace parte de los signos de puntuación. Si no se coloca estos 2 puntos, va a generar error. Después de colocar estos 2 puntos, le damos enter y automáticamente el cursor se coloca en un punto dentro del dominio de esa función. O sea que si yo sigo escribiendo mi código, todo lo que yo escriba va a estar dentro del dominio de la función poten4. Y como la función sí retorna un valor, pues voy a utilizar la función o la palabra reservada return. Voy a utilizar la palabra return y voy a decir que retorne el valor de la base elevado al exponente, ¿cierto? Entonces voy a decirle return BA elevado lo hago con el doble asterisco, elevado al exponente y listo. Terminó nuestra declaración de una función que sí retorna valor, que también tiene parámetros y ahora simplemente va el llamado a esa función. Para llamar a esa función, nuevamente, como es una función que sí retorna valor, podemos asignarle una variable. Podemos asignarle la variable, res, haciendo alusión a un resultado. La variable res va a guardar lo que nos devuelva poten4, es decir, lo que nos devuelva la función poten4. Para saber que la función poten4 nos devuelve un valor, pues tenemos que envolverla con un par de argumentos, ¿no? En nuestro caso, esos argumentos serán la base y el exponente que digiten el usuario. Como esa base y ese exponente deben estar ya previamente definidos antes de hacer el llamado a la función, entonces vamos a utilizar, ¿dónde está? Acá. Vamos a utilizar ese llamado a base y exponente, lo vamos a utilizar aquí antes de hacer el llamado a nuestra función poten4. Entonces, le decimos al usuario que sea el que nos dé los valores de base y exponente y llamamos a nuestra función poten4. Como es una función que retorna un valor, almacenamos el resultado que retorna esa función en una variable que llamamos res. Y finalmente, pues simplemente imprimimos ese resultado. Para esto, pues voy a copiar este formato de la línea 37 de programación, voy a copiarlo, control C, lo voy a llevar abajo a la línea 47, es decir, después de que tengamos la variable res definida, pero esta vez el resultado que se va a imprimir no va a ser el de la variable p, sino el de la variable res, que es la variable con la que se está trabajando para esta parte de las funciones. Una función que sí retorna un valor y que también tiene un parámetro. ¿Listo? Bien. Y Perdón. pues ejecutemos. Sí, adelante. Profe, es que cuando hice la copia de esas dos líneas me aparecieron punteadas en otro color. No entiendo si es un error, no me dejó ejecutar. ¿Cuáles dos líneas? Base y esto. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que
no deben estar con un margen de tablado, ¿no? Si hay un margen de tablado, Ok, puede generar un error, ¿listo? Es ok. importante que estén dentro del mismo margen de tablado de todo el código de programación. Simplemente el colocar un espacio ya me va a Ah, sí, generar un error, porque eso es eso fue. importante en la declaración. En la programación de Python es importante el margen de tablado, ¿listo? Sí. Sí, eso fue, gracias. Vale, con gusto. Y entonces, pues vamos a ejecutar ahora sí nuestra función que sí retorna valor y que sí tiene parámetros. ¿Listo? Vámonos por acá a nuestro shell, aclaremos y ejecutemos nuestro archivo 27. Primero viene la función que no retorna valor, no tiene parámetros. Voy a utilizar base 3, exponente 2. 3 elevado a la 2 es 9. Función que no retorna valor, base 3, exponente 2. El resultado es 9. Función que sí retorna valor, base 3, exponente 2. El resultado sigue siendo 9. Función que sí retorna valor y que sí tiene parámetros, entonces base 3, exponente 2. El resultado es 9. Tenemos aquí nuestras 4 funciones. Una función que no retorna valor, no tiene parámetros, no retorna valor, sí tiene parámetros, sí retorna valor, no tiene parámetros, sí retorna valor y también tiene parámetros. Aquí tenemos nuestras 4 ejecuciones o nuestros 4 tipos de funciones, las funciones que vamos a tener. A lo largo del código de programación podemos disponer de Pregunta. cualquiera de esas funciones. ¿Sí? Profe, es que hicimos los ejercicios seguidos y cuando al final ejecuté, pues ya me comenzaron a aparecer los errores. Entonces, ¿cómo puedo yo ver tu pantalla para luego adelantarme y revisar paso a paso en qué líneas me equivoqué? Yo puedo ver esa pantalla en algún compartido, ¿cómo yo puedo repasar? Pues para no volver a ver el video, sino bajar el replit tuyo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que hicimos varios ejercicios, ¿sí? Pero no fuimos ejecutando uno a uno, sino ejecutamos después como el tercero. Y cuando yo lo hice, ya me apareció error, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo veo tu replit para copiarlo en el mío? ¿Sí? ¿Me explico? ¿No estoy compartiendo pantalla? ¿Sí está viendo Sí, pantalla? sí lo veo. Lo que pasa es que es tan largo y pues no quiero ocupar la clase verificando línea a línea, sino quiero ver tu replit y compararlo en dos pantallas para arreglar el mío. Bien, aquí yo les tengo el link, voy a copiar el link nuevamente. ¿Listo? Y se los voy a enviar por el chat. ¿Listo? Ese es el link del Replit para que puedan acceder, copiar. De pronto, para que no interrumpan tanto la clase, algo que pueden hacer es ingresar a ese repositorio, copiar el código, pegarlo en un archivo nuevo, puede ser, o bueno, donde consideren que lo pueden pegar y salirse del repositorio, ¿listo? Para que no generen de pronto interrupción al momento de explicar o de crear más código. ¿Estamos? Bien. Sí, Entonces, señor. ingresaron eso, entonces pueden ingresar ahí precisamente. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, vámonos con preguntas de parte del profesor. Preguntas de parte del profesor. Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para las funciones que retornan valor? ¿Qué deben tener sí o sí las funciones que retornan valor? ¿Qué me dicen ustedes? Una de ellas es contener la palabra return, que es como un tips que tengo. Sí o Y sí, las funciones que retornan valor deben tener la sí, palabra return. Return, listo. Eso es claro. Bien. ¿Sí? ¿Algo más iba a decir? no por ahora. Ok. Bien, sí o sí, las funciones que retornan valor deben tener la palabra return. ¿Listo? Permítanme un segundo. Voy a abrir aquí a ver, nuestro texto guía. Permítanme un segundo. Procedimientos. Bien, en el texto guía, a las funciones que no retornan valor, las llaman procedimientos, ¿de acuerdo? Las funciones que no retornan valor en el texto guía son llamados procedimientos y las funciones que sí retornan valor pues son llamadas funciones, pero simplemente es como una adición en la definición que colocan aquí en el texto guía. Realmente todas vienen siendo funciones, todas las ejecuciones, todo lo que, perdón, todo lo que nosotros creemos utilizando la palabra reservada def son funciones. Vamos a estar declarando funciones. ¿Listo? Siempre que utilicemos la palabra def, vamos a estar declarando funciones. Aquí en el texto guía, pues simplemente les comento esto por si llegan a encontrárselo en algún momento del texto, de lo que ustedes vean del texto. La persona que hizo este texto guía es diferente a la persona que da el curso, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que en el momento en el que ustedes se encuentren, en alguna parte del texto se encuentren nuevamente con la palabra procedimiento, pues ya saben que es simplemente una función que no retorna valor, es todo, ¿vale? Pero de hecho todas son funciones, ¿sí? De manera general las vamos a llamar funciones, ¿listo? Bien, voy a crear aquí otro archivo, voy a aprovechar para crear un archivo, llamémoslo archivo 28, ejemplos fundos.py, ¿listo? Ejemplos fundos.py, el archivo 28, y en el archivo 28 lo que voy a hacer es declarar ahora
precisamente algo así como constantes, no, bueno, no constantes, bueno, sí, digamos que declarar valores que pueden llegar a ser llamados de manera típica. Si ustedes recuerdan, al inicio de la clase les dije que podía definir una función que se llame pi. Simplemente es una función que no tiene argumentos, perdón, no tiene parámetros, una función que no tiene parámetros, pero nos va a servir para retornar algún valor. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, el valor 3.141592. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer uso del valor de pi, de 3.141592, etcétera, si ustedes quieren colocarle más valores a pi, lo pueden hacer. Si nosotros queremos hacer el llamado a pi, pues simplemente ya en mi código de ejecución, llego y llamo a pi, hago el llamado del valor de pi, simplemente digitando pi. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, preguntarle al usuario o hacer un programa en el que quiero encontrar el área de un círculo, ¿cierto? Así como lo que nos mostraba esta función que tenemos aquí. El área de un círculo crea una función, en nuestro texto guía se crea una función que lo que hace es devolver el área de un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos aquí. Cuando ustedes tengan dudas de alguna fórmula, aprovechen que tienen Google y coloquen la pregunta de esa fórmula. Fórmula para el área de un círculo. O bueno, o el perímetro de una circunferencia, bueno, en fin. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, pues simplemente acudan a Google. En mi época nos tocaba ir a la biblioteca. Ahorita tenemos la ventaja de poder simplemente abrir una nueva ventana de Google y ponerle la pregunta tácita. Entonces, resulta que nuestra fórmula nos dice que el área de un círculo es pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Debo tomar el radio, elevarlo al cuadrado y pues eso multiplicarlo por pi y ya tengo el área de un círculo. Vamos a implementar entonces ese programa acá. ¿Listo? Vamos a decirle al usuario que nos ingrese el valor del radio del círculo. Vamos a imprimirle algo de información al usuario. Vamos a decirle, señor usuario, el siguiente programa le puede ayudar. Seguir por acá con la impresión. A encontrar el área de un círculo. ¿Listo? Siga las instrucciones. Listo. Decimos, le damos información al usuario y luego vamos a colocarle los valores o a pedirle al usuario que lo coloque los valores de ingreso. ¿Listo? Para esto vamos a utilizar la función input. La función input, recordemos que nos permite darle información al usuario de lo que queremos ingresar. Aquí podemos decirle al usuario que ingrese el radio del círculo. Ingrese el radio del círculo. Ese valor que ingrese el usuario, suponemos que es un valor numérico, pero ese valor numérico se va a recibir como cadena de caracteres. Entonces vamos a envolver ese valor numérico, lo vamos a envolver en una conversión de un tipo de dato, lo vamos a envolver en conversión de un tipo de dato entero. Pero también podemos envolverlo en una conversión de tipo de dato flotante, ¿cierto? Como el tipo de dato flotante es un tipo de dato que abarca más números, por así decirlo. Dentro de la clasificación numérica abarca más números. Entonces voy a dejarlo como un tipo de dato flotante. Y la variable se va a llamar simplemente radio. Voy a decir que la variable radio va a almacenar lo que digite el usuario convertido a un tipo de dato flotante, ¿cierto? ¿Qué necesito para imprimir el área de un círculo? El área de nuestro círculo, que voy a colocar esto. Necesito, pues voy a crear una variable que se llame área. Recuerden que las variables, los nombres de variables, los nombres de funciones, los nombres que nosotros creemos no deben tener caracteres especiales, ¿no? Recordemos que esa es una de las condiciones. No es que como programadores tengamos mala ortografía, sino que generalmente las palabras que se utilizan para designar variables, para designar funciones, no tienen tildes, no tienen caracteres especiales, no tienen la ñ, ¿cierto? Entonces aquí área no la voy a colocar con A tildada porque pues sería una mala práctica de programación colocar el nombre de una variable con una letra tildada. Tampoco se utiliza la ñ, por ejemplo, si voy a definir la variable año, generalmente no se acostumbra, no sería una buena práctica colocar la letra ñ, tal vez para definir esa variable, lo mejor es colocarla como año, la variable año, esto en caso de que se llegue a necesitar, ¿listo? Pues vamos a decir que nuestra variable área va a ser ese resultado de esa operación que tenemos aquí, es decir, decimos que el área, aquí la definen como A, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. En nuestro código de programación vamos a decir que el área es igual a pi, nuestra función pi, la que declaramos en la parte de arriba. Para hacer el llamado a pi, simplemente escribimos pi, abrimos y cerramos paréntesis, y lo multiplicamos por el radio al cuadrado. Voy a colocar el radio al cuadrado entre paréntesis. El radio al cuadrado será
radio por radio, ¿cierto? Es una de las maneras de colocar el radio al cuadrado, colocar radio por radio. Esa es una de las formas. Otra de las formas de colocar el radio al cuadrado es colocar radio doble asterisco 2. Aquí estoy colocando la base radio y elevándolo al cuadrado. Cualquiera de las dos es válida para definir el área de nuestro círculo. Y simplemente imprimimos. Voy a utilizar el formato de impresión con la letra F, F, comilla simple, y voy a escribir el área del círculo es. Colocamos aquí entre las llaves, voy a colocar la variable área. ¿Listo? Coloco la variable área. Entonces imprimimos el área del círculo es la variable área. Vamos a ejecutar este código. Recordemos que es nuestro ejemplo 28, nuestro archivo 28. Voy a aclarar aquí, voy a escribir Python 28, tabulado para autocompletar, y dice, señor usuario, el siguiente programa le puede ayudar a encontrar el área de un círculo. Siga las instrucciones. Ingrese el radio del círculo. Vamos a ingresar, por ejemplo, 2. Le damos Enter y el programa nos entrega. El área del círculo es 12.56. Es un valor flotante, es un valor real. ¿Listo? Bien. Vámonos a descanso. Nos vemos a las 7:21. Tomen algo. Y cualquier pregunta que tengan adicional, por favor, vayan listando y escríbanla aquí en el chat o abran sus micrófonos y pregunten. Nos vemos a las 7:21. Ok, continuando entonces con nuestro desarrollo, decíamos que estamos en un ejercicio en el que se desea implementar una función que va a servir para encontrar el área de un círculo, ¿no? Y lo primero que hicimos fue crear algo así como una especie de constante, ¿no? Creamos una función que se llama pi, y esa función, vimos que es una función que, primero, no tiene parámetros, pero sí retorna un valor. O sea que cuando yo llame a la función, pues se va a retornar ese valor que corresponde a 3.141592, el valor de pi, ¿sí? Estoy haciendo el llamado a esa función. Ahora, ¿qué tal si lo que hacemos es lo siguiente? Dejar que sea la función la que retorna el valor. Podemos dejar la función como una función que no retorna un valor, sino que simplemente imprime el resultado del área, pero también la podemos dejar como una función que retorna un valor. ¿Listo? Entonces, hagamos este recorrido. Lo único que le vamos a pedir al usuario es que ingrese el radio del círculo. ¿Listo? Voy a tomar estas dos líneas que tenemos aquí. Esta que dice área y área que imprime el valor del área. Tomar estas dos variables. Las voy a dejar en comentario. Y lo que voy a hacer a continuación es declarar una nueva función. Voy a crear una nueva función. Vamos a declarar una nueva función. La función, pues, se va a declarar con la palabra def. Si ustedes se dan cuenta, esta declaración de esta nueva función no tiene margen de tabulado, es decir, que no está bajo el dominio de la anterior función. Puedo incluso colocar espacio para discriminar un poco entre las dos funciones, ¿no? Aquí voy a colocar como título, ejemplo, función área de un círculo. Entonces vamos a colocar aquí nuestra declaración de la función pi, que realmente es como una constante, ¿no? Estamos llamando a pi. Pi va a entregarnos un resultado, un valor. Voy a declarar la función área. Vamos a declarar la función área, abro y cierro paréntesis, coloco 2 puntos. Para declarar la función área, voy a estirar esto un poquito. Para declarar la función área, lo que voy a hacer es declararla como una función que necesita parámetros, la voy a colocar parámetros y la voy a declarar como una función que no retorna un valor. ¿Listo? Una función que sí necesita un parámetro. El parámetro puede ser, llamémoslo parámetro 1, podemos llamarlo del nombre que querramos, podemos llamarlo el parámetro R, podemos llamarlo el parámetro radio, el nombre que nosotros querramos. Voy a colocarle, si me gustó, R, voy a colocarle el parámetro R. ¿Listo? Entonces digo que la función área necesita el parámetro R. Ese parámetro va a ser el resultado de lo que el usuario digite como radio del círculo. ¿Listo? Y lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo que ya habíamos hecho, colocar una variable para hacer esta operación. Pero esta vez voy a cortar esto, control X, voy a quitar estos comentarios y voy a llevarlos aquí, a mi declaración de la función, ¿cierto? En la declaración de la función, entonces ya tengo la ejecución de esta función área. La ejecución de la función área, o dentro de la declaración de la función área, resulta que estoy creando una nueva variable. Ya no la voy a llamar área, la voy a llamar A mayúscula, ¿listo? Entonces, cuando llame a esa variable, ya no se va a llamar área, se va a llamar A mayúscula. Entonces, resulta que
dentro de nuestra declaración de función hemos utilizado el parámetro R. Para utilizar el parámetro R, entonces, voy a utilizar el parámetro R para encontrar el área del círculo. Y el área del círculo lo vamos a almacenar en la variable A mayúscula. Para esto voy a tomar pi, lo voy a multiplicar por el parámetro R mayúscula, en nuestro caso, elevado al cuadrado. O también puedo tomarlo R multiplicado por R. Cualquiera de las dos opciones es válida. Voy a dejar esta última R por R y para esto pues voy a aprovechar que la multiplicación está al mismo nivel. Entonces simplemente voy a multiplicar pi por R, pi por radio al cuadrado. Pi por R por R. Ese resultado se va a almacenar en la variable A. La variable A solo la va a entender la función área, la declaración de la función área. Solo ahí voy a trabajar con la variable A. Primero, para asignar ese valor de la variable A. A va a ser el área del círculo. Y luego, para imprimir ese resultado, el área del círculo es tal. Para poder entonces ver el área del círculo, tengo que llamar a la función área, ¿cierto? Y la voy a llamar después de que el usuario haya ingresado el valor del radio. Para llamar a la función área, entonces coloco área y entre paréntesis coloco el valor de ese argumento. En nuestro caso, el argumento corresponde al radio que digita el usuario, entonces voy a colocar la variable radio como argumento. Aquí, en la línea 14, estoy llamando a la función área. ¿Y qué pasa con la función área? Miren que hay algo curioso en la declaración de la función área. ¿Qué es lo curioso? Pues que en la declaración de la función área estamos llamando a otra función. Dentro de la función área estamos llamando a la función pi. ¿Esto se puede hacer? Sí, esto se puede hacer. Tomamos una variable para almacenar ese resultado y llamamos a nuestra función que pues no está como que declarada dentro de la misma declaración de la función área, pero sí está declarada previamente. Podemos llamar a la función pi, que fue declarada al inicio de nuestro código de programación. Podemos llamar a nuestra función pi, pi, que va a retornarnos precisamente ese valor 3.141592 y multiplicamos por los parámetros o el parámetro que hemos obtenido de esa función, ¿sí? Entonces, a la pregunta de, ¿puedo llamar a una función dentro de la declaración de otra función? La respuesta es sí, precisamente lo estamos haciendo acá, ¿no? Estamos en la declaración de la función área, en la declaración de esa función estamos llamando a la función pi para que trabaje como si fuera una constante, es decir, que pi nos retorne siempre el mismo valor, 3.141592. ¿Listo? Bien, y pues procedemos a ejecutar. ¿Qué va a hacer la ejecución? Le va a dar primero que todo la información al usuario, luego va a guardar el resultado que digite el usuario, lo guarda en la variable radio, y luego se hace el llamado a la función área, colocando como argumento ese valor que digitó el usuario para el radio, ¿cierto? ¿Y qué hace el llamado a la función área? Pues el llamado simplemente encuentra el área del círculo e imprime el área del círculo, ¿cierto? Hace la operación del área del círculo y luego imprime el área del círculo. Vamos aquí a la ejecución. Para esto voy a aclarar el shell. Vamos con Python 28. Probamos esto un poquito por acá. Si voy muy rápido, por favor, me avisan. Señor usuario, el siguiente programa le puede ayudar a encontrar el área de un círculo. Siga las instrucciones. Primero que todo, ingrese el radio del círculo. Entonces, el usuario va a ingresar, digamos que 2. Le damos Enter y nos devuelve. El área del círculo es 12.56. Podemos también decirle cuáles son las unidades que deseamos que ingrese para el círculo. Si deseamos que desee unidades en centímetros, en metros, en pulgadas, bueno, lo que sea, ¿no? Es un buen momento para indicarle cuáles son las unidades que queremos que sean ingresadas, los valores de entrada al programa. Entonces, bueno, la misma ejecución de la función nos dice cuál es el resultado del área del círculo. Pero aquí utilizamos la función área como una función que no retorna un valor. Si yo quiero utilizarla como una función que sí retorna un valor, entonces, ¿qué debo hacer? Para esto voy a tomar esta parte de la impresión, la línea 7 de programación, la voy a cortar. Simplemente voy a cortar la línea 7 de programación y voy a escribir la palabra return. ¿Listo? La palabra return me va a retornar, la palabra return me va a retornar el valor de la variable que fue creada dentro de la declaración de la función. Tenemos la función área, dentro de la función área hemos creado una variable que se llama A, que va a almacenar el área del círculo, y esa variable se va a retornar, ¿cierto? Aunque esto puede parecer a veces un poco, tal vez redundante, podríamos pensar en colocar como return toda la operación, simplemente decirle que nos retorne pi por radio al cuadrado, y omitimos esa nueva variable que creamos dentro de la declaración de la función. Entonces, cuando cuando declaramos a la función área, vamos a decirle que retorne el valor de pi por radio al cuadrado. Nos vamos aquí a nuestro llamado, ¿sí? Y entonces resulta que ahora la función área es una función que retorna un valor. O sea, la línea 12 ahora se nos vuelve un valor, que es el valor del área de pi por r al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo hago ahora para imprimir esa área? Bueno, lo que puedo hacer es almacenar ese resultado en una variable, la variable que se llama
Es una de las opciones. Otra de las opciones es imprimir directamente lo que me entregue el área del radio, ¿no? El área de aplicar, bueno, la ejecución o el resultado de aplicar el llamado a la función área con el argumento radio, es lo que quiero decir. Entonces aquí voy a utilizar el almacenamiento en la variable A. Ya está por fuera del código, ¿no? Recordemos que las primeras líneas utilizan la declaración de dos funciones. Las siguientes líneas, las líneas posteriores, pues ya son la ejecución del código de programación. Vamos a correr esto un poquito. Son ya la ejecución del código de programación. Y lo que voy a hacer a continuación es colocar nuestra impresión. Colocamos print. El área del círculo es A, donde A es nuestra variable que va a almacenar el resultado que retorna la función área con el argumento radio, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya podemos ejecutar. Vámonos aquí a ejecutar nuestro código. Voy a aclarar nuevamente esto y ejecutamos el archivo 28. Ingrese el radio del círculo. Esta vez ingresemos 3, le damos 3, enter, y el área del círculo es 28.2743, etc. ¿Listo? Es uno de los resultados que nos entrega. Bien. ¿Qué otra cosa podemos adicionarle? Listo, creo que hasta aquí vamos bien. Por favor, si hay preguntas, adelante. Profe, pues yo ejecuté, no me arrojó error, pero me salió otro mensaje. Otro mensaje. ¿Quiere compartir pantalla? Si es posible. Gracias. Ya. Adelante, Ángela. En la ejecución, ¿ya están viendo pantalla? Sí. No, señora. ¿No? No. Ok, ya sé. Se me olvidaron varias pantallas. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, señora. Bueno, entonces aquí en la ejecución me salió un mensaje función de área y me salió una operación ahí. El área del círculo es área. Bien. Aquí lo que pasa es que si está usando usted la función área para llamar a la función área, pero resulta que en la línea 28 está imprimiendo el área del círculo es área. Cuando coloca usted área dentro de las llaves, lo está colocando simplemente con el nombre de la función, pero no le está colocando argumentos a la función. Es decir, no le está dando valores a la función área para operar. Entonces, lo que hace Python en esta ocasión es apuntar a esa dirección de memoria, y esa dirección de memoria está apuntando a una función. Por eso Python escribe ahí, función área a la dirección tal. Está apuntando a la función área que está en la dirección 0x7, Entonces, lo que le hace falta ahí es en la línea 28, dentro de las llaves está el llamado a la función área, ¿cierto? Una de dos, puede cambiar área por A mayúscula, o si va a hacer el llamado a la función área, coloque paréntesis radio. Área, abre paréntesis. O así. O así, también, cualquiera de las dos va a trabajar de la misma manera. ¿Y la otra manera era entre llaves, como me decías? Coloque las llaves. Sí. Coloque las llaves dentro del formato. Sí. Las llaves, lo mismo que está arriba. ¿Sí? Ok. Y entonces ahí coloca área, abre paréntesis, radio. Ok. No, es área, abro paréntesis y radio. Radio, exacto. Le falta ese print. Aquí la comilla. Sí, correcto. Entonces, si usted se da cuenta, lo que está... bueno, la comilla va por fuera de la llave, ¿no? Ahí en la línea 29. Me faltó. Sí, acá me faltó, entonces comilla. Cierra comilla y cierra paréntesis. Y cierro paréntesis. Así. Entonces, si usted se da cuenta, lo que está dentro de las llaves de las líneas 28 y 29 son exactamente lo mismo que se declaró en la línea 27. O sea, en la línea 27, área radio se le llamó A. En la línea 28 se llama A. En la línea 27, área radio se llamó A, pero en la línea 29 estamos llamando al mismo área radio. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, son dos opciones. Ajá. Sí, entonces ya puede ejecutar y ahora sí va a ver el resultado. Perfecto. Vale. Profe, ahí también podemos ejecutar algo para que nos saque tantos decimales. Sí, también podemos utilizar una función de redondeo. Ya les digo cuál. Gracias. Tengo una pregunta. Dice, en el próximo ejemplo, digitar dos opciones de impresión. ¿Cómo así? Lo que acabamos de hacer. Dejar las dos opciones de impresión. Ok. Para verla con la que más se familiarice uno. Ok, listo.
Están esas dos opciones ahí. Ya va a gusto del programador, ¿no? La que más se le acomode, uno muchas veces ni siquiera lo hace a gusto, sino lo primero que se le ocurre. Muchas veces uno piensa como hombre, lo primero que se le ocurre es lo primero que pone, ¿sí? Pues sí, la otra forma de imprimir aquí, control V, vamos a acercarlo, en vez de colocar aquí A, voy a colocar ese valor al cual iguale A, es decir, el valor que dice área radio. Control C, voy a copiar esto y lo pego aquí en la parte de abajo. Y que es exactamente lo mismo, son las mismas impresiones. Bien, 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 bien. Muy bien. Entonces, para repetir esta última parte, respondiendo a Sandra, entonces, para repetir esta última parte, ¿qué pasa en este ejemplo? En este ejemplo se declararon dos funciones. Declaramos dos funciones y resulta que la segunda función está llamando a la primera función. Si se dan cuenta, en la declaración de la segunda función estamos llamando a la función pi, que nos va a retornar un valor. Cada vez que nosotros escribamos pi, paréntesis abierto y cerrado, cada vez que escribamos eso, siempre vamos a obtener este resultado, 3.141592, siempre. Y luego, pues lo que hacemos en este código de programación es darle información al usuario de lo que va a hacer el código de programación y posteriormente le damos las instrucciones, por favor, ingrese el radio del círculo. Lo siguiente que hace el código de programación es un trabajo interno. Le asigna una variable al resultado que entrega la función área. La función área entrega un resultado con el return, retorna o devuelve esa operación que es pi por radio al cuadrado o pi por r, lo devuelve en el llamado a esa función cuando llamamos a la función área radio. Aquí se va a devolver ese pi por r, ¿cierto? Se almacena en la variable a y pues por último simplemente se imprime la información. Estamos utilizando dos funciones que retornan valor. Estas dos funciones retornan valor. ¿Y qué pasa si yo estoy utilizando la función área? Dentro de la función área estoy llamando a la función pi, pero resulta que la declaración de la función pi está después de la declaración de la función área, ¿sí? Imaginen que hago esto, que declaro la función área después de declarar la función pi, ¿listo? No me genera ningún error, esto quiero ser claro, no genera error, pero como una buena práctica de programación es preferible montar las funciones de manera ordenada. Si voy a utilizar una función pi dentro de una función área, de pronto lo más prudente es haber creado esa función pi antes de llamarla en la declaración de la función, ¿listo? Esto pues para que se tenga esa parte en cuenta. Y siempre, también como una buena práctica de programación, al inicio del código colocar todas las funciones. Si usted va a declarar 50 funciones, siempre al inicio del código de programación, es como una buena práctica de programación, se deben colocar entonces esas declaraciones de esas funciones, ¿vale? Vamos a ver si me hace falta algo, miremos aquí en nuestro texto guía. Ok, sí, me hace falta algo. Resulta que me habían preguntado por una función de redondeo, ¿cierto? Una función de redondeo. Y luego nos vamos con la palabra import. Resulta que existe una función de redondeo que se llama round, ¿sí? La función round nos sirve para hacer un redondeo del número. Por ejemplo, voy a utilizar aquí abajo. Voy a utilizar la función round y voy a colocar el número 3.141592, ¿vale? Vamos a redondear. Bueno, aquí me lo utiliza. Vamos a ver, utilizamos otra función de redondeo. Round, ¿qué otra tenemos? Round, número de dígitos. Listo, esta está súper. Round, número de dígitos, sí, eso. Vamos a utilizar entonces round 3.141592, ¿cierto? Voy a colocarla así, tal cual. Simplemente round 3.141592. Esto lo puedo imprimir, esta función de redondeo print, para decirle que me imprima el redondeo de 3.141592, esta impresión. Voy a irme al main, si les parece bien. Voy a irme por un momento al main, mientras vamos entendiendo qué es lo que hace la función de redondeo, ¿vale? Voy a pegar aquí esa función de redondeo y simplemente le voy a dar a ejecutar, ¿vale? Para ver cuál es el resultado que nos entrega la consola. Resulta que la función de redondeo nos entrega 3, pero yo le dije que quiero que redondee 3.14. Eso fue lo que hizo. Redondeó al entero más próximo, es decir, a 3. Eso fue lo que hizo. Si yo quiero que redondee con un número determinado de decimales, entonces simplemente le coloco ese número determinado de decimales como un segundo argumento a la función round. La función round tiene aquí el número 3.141592. Quiero que me redondee a 2 decimales. Entonces, dentro de la función round voy a colocar coma, espacio, y voy a colocarle el número 2, indicando que quiero que me redondee este número 3.141592, quiero que me lo redondee a 2 dígitos decimales, ¿vale? Voy a ejecutar entonces esta impresión, me voy aquí a la consola, y resulta que la consola me muestra 3.14, ¿cierto?
Voy a volver a ejecutar. La consola entonces me muestra 3.14, que es precisamente el redondeo de ese número a 2 dígitos decimales. Entonces, teniendo en cuenta, si yo, por ejemplo, acá tengo muchos más dígitos decimales, 999, coloquemos cualquiera, hagamos el chorrero. Si llego y ejecuto simplemente con esa delimitación del número de dígitos decimales, pues yo voy a tener esa impresión ahí del número flotante. O si quiero que me imprima los 5 números decimales, 5 números decimales, le coloco coma 5, ejecuto, y miremos aquí en consola. Bueno, el siguiente número, después del 1592, miren que es 3.14159999. Entonces hace la aproximación, la función de redondeo, la aproximación al siguiente dígito decimal, en este caso es 6, 5999, aproxima a 6, y termina ahí. Pues la idea sería que mostrara un 6 y un 0, ¿no? Pero termina ahí. Voy a colocar en vez de 5999, vayámonos con este, 5222. Ejecutemos y veamos cuál es el valor de redondeo. Lo vamos a ejecutar para que no sean los números así. Entonces ahora, con 5 dígitos decimales, está el 14, el 15 y el 2. 3.14152, ¿cierto? Con la función de redondeo puedo imprimir ese número ¿de qué? Ese número de decimales. Puedo utilizarla aquí, en nuestra función del área del círculo. Voy a utilizarla, de hecho voy a utilizarla aquí. Para esto voy a decir que el área del radio lo voy a envolver en la función de redondeo. Voy a decir que aquí colocamos round, y dentro de round voy a colocar el área del círculo y le voy a decir que me lo llene con 2 dígitos decimales. ¿Qué va a tener 2 dígitos decimales? La variable A mayúscula. La variable A mayúscula es la única que va a tener esos 2 dígitos decimales. Cuando ejecute la función área con el argumento radio, esa sí me va a mostrar todos los dígitos decimales. Solo la impresión con la letra A o la variable A, solo esa me va a mostrar el resultado con 2 dígitos decimales. Vamos a ejecutar. ¿Sí? Para que saque 2 dígitos, ¿no tendrías que colocar coma 3? ¿Por qué 3? Porque por posición de carácter, no sé cómo explicarme, por posición de carácter va a tomar el primero y el segundo. Bueno, si quieres ejecutar, a ver si de pronto me explico mejor. Bueno, vamos a ejecutar archivo 28, entonces vámonos con Python 28, ejecutamos, ingresa el radio del círculo, digamos que es 2, enter, y entonces, dice, el área del círculo es 12.57, estamos utilizando 2 dígitos decimales, ¿vale? Sí, Estamos utilizando 2 dígitos decimales, entonces el número de dígitos decimales va como segundo argumento de la función round, el número de dígitos decimales. Si estos dígitos decimales de pronto se aproximan por arriba o por abajo, me lo acercan a 0, si terminan en 0, entonces puede que ahí sí ya vea yo de pronto un solo dígito decimal, ¿no? Esta sería de pronto la diferencia. Más dígitos decimales no. Se pueden ver menos dígitos decimales, pero más dígitos decimales no. Listo. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Sí, vamos a ver aquí. Listo. Ok, la función. Ahora, import. Ok. Resulta que Python tiene generalmente funciones ya por defecto. Cuando yo instalo Python, ya tengo funciones que me permite trabajar ese mismo Python, ¿no? Un ejemplo de esas funciones, pues, las hemos venido utilizando. Función sprint, función round, miren que la acabamos de conocer. Una nueva palabra en nuestro léxico en Python. La función round. Las funciones float, función input. Otras funciones que hemos utilizado como int, como str. Hemos visto varias funciones en Python que ya son propias de Python, ¿no? Y también incluso hasta operaciones. De hecho, yo hubiera podido tomar aquí área del círculo simplemente con la operación de 3.141592 y multiplicar por el radio, multiplicar 2 veces por el radio para obtener el área del círculo, ¿sí? Sin embargo, este ejemplo lo tomamos así, pues para explicar que se pueden definir funciones para realizar estas tareas que pueden ser en algún momento repetitivas. Si el usuario quiere encontrar el área del círculo con un área de 3 y luego con un área de 2, lo puede hacer ejecutando 2 veces la función área, llamando 2 veces a la función área, ¿cierto? Y bueno, para esto utilizamos funciones propias de Python, la función print, función round, función float, input. Utilizamos funciones propias de Python. Podemos utilizar funciones propias del lenguaje de programación o funciones que nosotros mismos creemos, como la función pi y la función área. Sin embargo, resulta que Python es un lenguaje de programación que se llama open source o de código abierto. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier persona puede hacer aportes a este lenguaje de programación. Cuando una persona hace un aporte o un grupo de personas hace un aporte a este lenguaje de programación, generalmente estos aportes implican que
son más códigos de programación, son más software que va a realizar alguna tarea en específico. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que realizamos este código de programación, realizamos este archivo y queremos compartirlo con la comunidad de Python. Supongamos que a este archivo lo llamamos área círculo, como quieran llamarlo, y lo compartimos con la comunidad de Python. ¿Qué hace este archivo? Este archivo simplemente para llamarlo, pues necesitamos decirle a Python que nos traiga ese archivo desde la comunidad o desde los archivos generales de Python, nos haga el llamado de ese conjunto de código, nos lo traiga a nuestro código, porque resulta que vamos a utilizar ese código que escribieron para sacar el área de un círculo, lo debo escribir o lo voy a necesitar en mi código particular, en el código que estoy creando. Y a eso lo vamos a llamar como la importación de módulos, ¿listo? Lo vamos a llamar la importación de módulos o la importación de paquetes. Resulta que Python, pues como no tiene funciones, algunas funciones de propósito específico como funciones matemáticas, no las tiene Python, pero la comunidad de Python sí ya las ha desarrollado. Como por ejemplo, una función de propósito específico puede ser el encontrar el seno de un ángulo, ¿cierto? Yo podría pensar en que la función sen, yo abro y cierro paréntesis y coloco, bueno, por ejemplo, 0.6. Quiero hallar el seno de 0.6. Bueno, aquí debo aclarar que este valor de ángulo está en radianes, ¿no? Siempre los lenguajes de programación, cuando encuentran valores de funciones trigonométricas, los argumentos deben estar en radianes. Entonces, supongamos que necesito encontrar el seno de algún ángulo. El seno de 45 o de 30 grados, esos grados los paso a radianes y esos radianes van a ser el argumento de esa función seno. Entonces yo podría pensar que si Python, que es un lenguaje de programación, realiza operaciones matemáticas, tal vez podría hacer operaciones también trigonométricas. Y pues yo podría probar ensayando con la palabra sen, o mejor dicho, la palabra sin, ¿no? Para encontrar el seno de un ángulo. Pero resulta que la función sin, pues cuando hago el llamado a la función sin, realmente en Python no se encuentra esa función sin. Cuando me paro encima del error, con el mouse me paro encima del error, me dice que la función sin o el nombre sin no está definido, ¿cierto? Pero podría yo pensar que alguien dentro de la comunidad de Python o algún grupo de gente ya realizó una función para poder ejecutar el sin. Para poder ejecutar funciones que no están dentro de Python, pero que muy seguramente sí las ha implementado la comunidad, entonces lo que hago es llamar o traer ese código que sí ha creado la comunidad a mi código fuente, ¿sí? Y la manera de hacerlo es utilizando la palabra import, ¿de acuerdo? Utilizando la palabra import, puedo traer código que ya ha realizado la comunidad de Python. Y a este código se le va a llamar módulos o paquetes. Módulos o paquetes, ¿listo? ¿Cuándo van a ser módulos? ¿Cuándo van a ser paquetes? Bueno, ya vamos a ver eso, ¿listo? Por ahora, vamos a importar módulos o paquetes. Resulta que hay un paquete utilizado específicamente para matemáticas, de propósito general, utilizado para matemáticas, que es el paquete MAT, M-A-T-H, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer la importación de ese paquete MAT y utilizar algunas de las funciones que me permite utilizar el paquete MAT. Si llego y importo, si le digo a mi código fuente, le digo que quiero importar el paquete o el módulo MAT, entonces se van a traer esos módulos, se van a traer esas funciones de la librería matemática. También se le puede llamar librería de propósito general. En un lenguaje de programación de manera general se le puede llamar librería, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar módulo, paquete, librería, bueno, como quieran. Específicamente vamos a decir que es un módulo o paquete, pero si quieren llamarlo librería también. Entonces le decimos a Python que de la comunidad de Python, de todo ese código que ha entregado la comunidad de Python, vamos a utilizar el módulo MAT. Y el módulo MAT sí tiene la función seno. El módulo MAT sí me permite utilizar la función seno. Para utilizar la función seno, tengo que decirle que la función seno que voy a utilizar es extraída del módulo MAT. La manera de hacer esto es indicándolo con un punto. Es decir, si quiero utilizar la función seno, voy a tener que decirle que voy a ir a la función MAT, al paquete que acabo de importar, al paquete SMAT, M-A-T-H, le coloco un punto y le digo que una de las funciones de ese paquete MAT es la función seno, mat.sin. Mat.sin me va a permitir ahora sí encontrar el seno de un ángulo. Ese ángulo va a estar dado en radianes. ¿Qué funciones puedo tener con mat? Muchas funciones matemáticas, funciones trigonométricas, exponenciales, de valor absoluto, muchas funciones matemáticas de propósito general las puedo tener con el módulo MAT, ¿sí? Entonces puedo realizar operaciones de seno, coseno, tangente, cotangente, logaritmo en alguna base específica, exponente, el número e, el número pi, también con MAT puedo extraer el número pi. La manera de sacar el número pi es mat.pi. Mat.pi me va a permitir ver el número pi, ¿sí? Entonces voy a quitar esta parte del seno y voy a imprimir el número pi que me imprime o que me trae el módulo MAT.
voy a envolver el módulo mat, voy a envolver PIMAT en una función de impresión, ¿listo? Y simplemente voy a ejecutar este código. Recuerden que este código le pide al usuario que ingrese un valor y al final va a entregar el área del círculo, y después de entregar el área del círculo, pues simplemente vamos a ver impreso el valor de pi, ¿listo? Entonces vamos aquí a nuestro código, limpiamos, ejecutamos el archivo 28, ingrese el radio del círculo, coloquémosle 2 y me dejo en ridículo esto porque el objeto no es llamable. Permítanme un segundo. Python. Pues, un segundo, revisamos. ¿Dónde está? A ver, regálenme un segundito, por favor, y ya voy. Mat.py. Bien, aquí de pronto se me fue más los paréntesis. Eso fue lo que fallé. Voy aquí nuevamente. Entonces, mat.py, simplemente voy a colocar mat.py de esta manera y la idea es que se imprima ese valor de pi. Bien, vamos aquí. Voy a aclarar en el shell, aclaremos y ejecutemos el archivo 28. Python 28, ingrese el valor del círculo, le damos 2. Y resulta que la última impresión me entrega el resultado de pi, 3.141592. Yo podría incluso pensar en tomar ese valor de pi que me entrega la función mat o la librería mat, en vez de utilizar el valor que yo mismo estoy recreando, lo puedo colocar como el valor de retorno. Es decir, no este valor de 3.141592, sino colocar mat.py. Mat.py pues va a ser ese valor de pi. Ese valor es el que retorna el llamado a la función pi, y el llamado a la función pi pues lo tenemos aquí en área, ¿cierto? ¿Por qué hago toda esta vuelta? Pues para mostrarles que se puede hacer así de sencillo. Porque hace uno esta en ingeniería para demostrar que se puede hacer. Pero si usted considera que su código resultaría ser más limpio, al utilizar directamente la variable pi o el valor de pi con el llamado de mat.py en nuestra función de área, pues lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué hago toda esta vuelta? Para mostrar que esto se puede retornar, el valor de pi se puede retornar al llamado a la función de pi, y posteriormente el retorno de toda esta operación va a resultar en mostrar ese resultado, o bueno, dar por hecho ese resultado. Voy a quitar la última línea, la línea 17 de programación, la voy a borrar, y nuevamente vamos a ejecutar aquí nuestro código de programación, limpiamos el área, Python 28, ingrese el radio al círculo, digitemos 2, y la primera impresión nos muestra el área con un valor redondeado, la segunda impresión con el valor sin redondear, ¿no? Con todos los decimales que se puede obtener con pi. Entonces, podemos hacer importación de paquetes, de módulos, y estos paquetes, estos módulos pueden tener más funciones que podemos llegar a necesitar, ¿no? Dentro de las constantes, miren que hay algunas constantes que podemos utilizar con la librería MAT, M-A-T-H, que son la constante pi, 3.141592. Realmente hay un algoritmo que nos entrega muchos números para pi, muchísimos números para pi. Ahorita el récord de... Resulta que el número pi tiene infinitos números decimales, ¿listo? Y generalmente o eventualmente salen concursos para ver cuál es el algoritmo que más dígitos decimales se entrega para pi. Ahorita el récord lo tiene Google, creo que aproximadamente con unos 100.000 dígitos decimales para pi. Pi, si seguimos sacando dígitos decimales, tiene muchísimos más, ¿sí? Y el primer algoritmo que pudo haberse obtenido fue el algoritmo de Arquímedes, que puede obtener el valor de pi de acuerdo al número de repeticiones que se tenga. También está el número E. El número E es una constante matemática que se utiliza generalmente pues, para obtener algunas aproximaciones o comportamientos de tipo exponencial de algunas funciones. Cuando se solucionan algunas ecuaciones diferenciales, el resultado viene siendo dado por la constante base E, el número E, 2.71, 18, 28, etc. Otra constante es el tau, que corresponde a 2 veces pi, generalmente puede ser 2 veces pi. También otra constante es el valor infinito. Cuando en Python obtenemos un resultado infinito, vamos a encontrarnos con este valor INF. INF hace referencia a un número infinito. Y si nos encontramos en Python nos encontramos con el resultado NaN, Python nos está indicando que lo que obtiene no es un número, not a number, miren aquí está esto, not a number, N-A-N, no es un número, lo que se obtiene realmente no es un número. En esta página que tengo acá,
es la página oficial de Python, tal vez ya les había hablado de ella, python.org. En la página oficial de Python resulta que hay tutoriales que explican cómo usar algunas de los paquetes, algunos de los módulos, y aquí nos muestra un ejemplo de cómo utilizar el paquete mat, por ejemplo, para valores que son no números o not a number, NaN, not a number, o para conversión de tipos de datos que son not a number, o si yo quiero preguntar si un valor que no es un número realmente no es un número, ¿sí? Con la función isNa, pregunto si lo que está adentro es un not a number, no es un número, ¿sí? Entonces obtengo para estos resultados, para estas preguntas, obtengo valores que son booleanos, no falso o verdadero, dependiendo de la pregunta que se haga. Bien, entonces con las librerías, de hecho la librería matemática, una de las más utilizadas en Python, la librería matemática nos entrega constantes, nos entrega también funciones, en este caso funciones especiales, funciones trigonométricas de tipo hiperbólico, funciones trigonométricas normales, naturales, seno, tangente, cotangente, conversión de grados, es decir, si quiero convertir grados a radianes o radianes a grados, tengo la función degrees que me permite convertir el ángulo X a radianes y la función radians, mat.radians, que me permite convertir un ángulo en grados, que está en grados a radianes. ¿Cómo es? Degrees convierte de radianes a grados y radians convierte de grados a radianes, ¿vale? Funciones de distancia de puntos, para hallar la distancia entre dos puntos, están las funciones trigonométricas, que son coseno, seno, arcoseno, en fin, o función de una distancia entre dos puntos. También están las funciones de potenciación, una función con la que permite obtenerse la raíz cuadrada de un número, o una función que va a elevar un número al otro, por ejemplo, x elevado a la y. La función POW permite elevar el número en base x, elevarlo a la y. O una función que me obtiene, que me muestra el logaritmo en base 10 o el logaritmo en base 2, ¿cierto? O un logaritmo natural o un logaritmo en base dada, en cualquier base. Entonces vamos a tener diferentes funciones dentro de la librería mat, ¿listo? Funciones potenciales y logarítmicas. Vamos a tener también funciones que van a ser como cierta especie de redondeo, van a redondear por arriba, redondear por abajo, o hacer aproximaciones, dependiendo del valor, algo parecido a lo que teníamos con la función round. Aquí podemos utilizar varias funciones con la librería mat, varias funciones que me pueden hacer el redondeo por arriba, por abajo, dependiendo de cómo se desee hacer ese redondeo, de tipo truncamiento, o de tipo sail, o de tipo floor. Bueno, hay diferentes maneras de hacer ese redondeo. ¿Dónde pueden encontrar ustedes las funciones a utilizar dentro de la librería mat? Entonces, para esto, los invito a que vayan a la página python.org. Acuérdense que para llegar a esta página también les coloqué el link en los recursos de nuestro curso, ¿no? En la parte que dice material docente. Vamos aquí, interactúa con tu docente, y en la parte de abajo está material de clase. Ahí en ese foro de material de clase, entonces ustedes pueden encontrar un foro que se llama Tutorial Python. En el foro que dice Tutorial Python, usted ingresa y se encuentra con dos links. Un link señala precisamente la página oficial de Python, python.org, y otro link que es el que ya hemos trabajado, el link de W3, donde podemos hacer ejercicios, podemos practicar un poco acerca de este lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces, usted simplemente se dirige al link de python.org y automáticamente le abre la página oficial de Python. Esta página oficial, la página oficial de Python, tiene dos aspectos importantes. Dentro de Python vamos a tener como aspecto importante la descarga de este lenguaje de programación. Cuando hablemos de la descarga del lenguaje de programación, también puedo hacer mención a la descarga del intérprete de Python, ¿sí? Descargar Python es descargar el intérprete, o descargar el lenguaje Python es descargar el intérprete de Python. Entonces, puedo ir a la sección de descargas, o también puedo ir a la sección de documentación, que es la que me va a mostrar todos los tutoriales, todas las ayudas, etcétera, etcétera. Hay un link que habla sobre la comunidad de Python y el lenguaje de programación Python. Hay otro link que habla precisamente, hace especificidad de lo que hace la comunidad, cómo la comunidad puede aportar, algunas historias de éxito, noticias y eventos, ¿no? Pero de aquí lo que nos interesa por ahora para aprender Python es la sección de descarga, si yo quiero tener Python en mi computador, y la sección de documentación que me va a indicar, me va a dar ayudas. Vamos a tener muchas páginas de ayudas. Sin embargo, yo siempre recomiendo que cuando nosotros vayamos a ver una ayuda, bien sea de Python o de cualquier otro lenguaje de programación, acudamos a las páginas oficiales, ya que es de pronto la información más certera. Tal vez vamos a encontrar en YouTube, cuando usted ingrese a YouTube, se va a encontrar con muchísimos videos de personas que montan tutoriales de Python, pero pues o no van a ser
aspectos técnicos del uso de Python, o algunas veces pueden fallar en algunos conceptos, pueden darse conceptos cerrados o simplemente conceptos propios que se aprendieron en el bagaje al momento de ejecutar muchas veces este lenguaje de programación. Se han adquirido ciertas destrezas, pero no se sabe realmente cuál es el fundamento o cuál es la teoría de fondo del uso de este lenguaje. Sin embargo, la página oficial sí explica eso, ¿vale? Por ahora, algo importante a lo que quiero apuntar es a la sección de descargas y de documentación. La descarga la voy a dejar de pronto lo dejamos para la próxima clase, ¿listo? Para la clase de mañana vamos a hablar de la descarga, ¿listo? Por ahora, quiero hablarles de la documentación. La documentación es la que me va a permitir a mí ver precisamente esta ayuda del módulo MAT, ¿cierto? De todas las funciones matemáticas que trae el módulo MAT. Si usted se siente más cómodo, puede darle traducción automática por medio de Google a esa página, como usted se sienta más cómodo, ¿no? Lo importante, lo que debe tener en cuenta es que esa traducción automática también traduce las funciones. Entonces, si yo estoy hablando del módulo MAT, cuando haga la traducción al español, ya no se va a ver MAT, sino se va a ver matemáticas en español. Y realmente cuando nosotros utilizamos todas estas funciones, lo hacemos es en inglés, ¿no? Utilizamos es la función mat.sale o el mat.com para hacer una combinatoria. Utilizamos es las funciones en inglés. Esto pues para que lo tengan en cuenta, pero si ustedes quieren ver la descripción de lo que hace el módulo y la descripción de cada una de esas funciones, pueden hacer la traducción al inglés. Tengan en cuenta eso. El uso de las funciones sí vienen dadas en inglés, ¿vale? Entonces, en la documentación de Python, cuando usted va, aquí en la página oficial de Python, cuando usted va a la documentación, en la sección de Python Docs, resulta que se nos abre la documentación precisamente de Python y hay una sección que habla de tutorial o librerías de referencia, lenguaje de referencia, etc. Toda esta sección es la que nosotros vamos a estar utilizando para la ayuda en la que necesitemos saber cuál es la sintaxis, cómo se utiliza una determinada función. Lo que yo hice para llegar directamente a la librería MAT, a la librería MATH, a la librería o al módulo MAT, lo que yo hice fue digitar en Google, digitar primero que todo la página oficial de Python, python.org, luego me dirigí a la ayuda de la librería MAT, import MAT, le dije, en Python, en la página oficial de Python, quiero buscar la importación de la librería MAT, ¿sí? Eso me llevó a una primera opción de búsqueda, que fue precisamente esa librería, que fue donde entré, fue ahí donde entré, ingresé, y esa me muestra pues todas las funciones que puedo ejecutar cuando importo la librería MAT. ¿Sí? Cuando importo la librería MAT puedo hacer uso de todas estas funciones. Vámonos por acá. Bien, y para terminar, quiero darles un valor agregado. Resulta que la librería MAT o el módulo MAT se importa para ejecutar alguna función del módulo MAT. Miren que estoy aquí en la línea 4. Entonces quiero ejecutar esa constante o llamar a esa constante, la constante pi, ¿cierto? Para esto hice la importación del módulo MAT. Pero la pregunta es, ¿será que simplemente si yo escribo pi, simplemente escribiendo la palabra pi, ya puedo hacer uso de esa constante, de ese valor de pi, simplemente digitando pi, ¿cómo puedo hacer uso de ese valor de pi? Es decir, no llamar a pi llamando al módulo mat.pi, sino simplemente llamando a pi. ¿Cómo puedo hacer eso? Para poder hacer eso, resulta que, voy a dejar esto como comentario, resulta que puedo hacer la importación de la librería mat haciendo lo siguiente, colocando la siguiente estructura. Esto es propio de Python, no tiene de pronto... o sea, que haya una razón. ¿Y por qué se hace así? Realmente no sé, porque Python lo hizo así, ¿sí? Entonces, la estructura es la siguiente. Yo podría decirle que de la librería mat me importe asterisco. Y asterisco resulta ser como un carácter comodín, indicando que del módulo mat quiero importar todas las funciones. Yo podría decirle que del módulo mat quiero importar pi. De esa manera, si llamo solamente a pi, pues ya puedo hacer uso de pi. O si quiero del módulo mat importar el seno, entonces voy a decirle de mat, de la librería mat, importen el seno. Pero quiero traer todas las funciones de la librería mat. Entonces, para esto utilizo el comodín del asterisco. Entonces, le estoy diciendo que de la librería mat me importe todas las funciones, ¿sí? Aquí, pues, está señalado de mat importante, usado, habilitado para detectar nombres indefinidos. Aquí me da una señalización, pero a manera de advertencia, no de error. La señalización está en amarillo, no está en rojo, lo puedo ejecutar. Y ya puedo hacer uso de la función pi o del valor constante pi, ¿cierto? Que es el que utiliza o se extrae de la librería mat. Entonces vamos a ejecutar, ya como para terminar aquí, Python 28, ingrese el valor del círculo, dígito 2, y me dio error aquí, tal vez por lo que estoy usando otra función pi. Permítanme un segundo, dejamos esta, ok, hagamos esto.
utilicemos pi directamente. El radio del círculo. Miremos el error. Vamos a ver qué error nos entrega. Dice que no soporta operandos de tipo asterisco. Bueno, no nos deja utilizar operandos de tipo asterisco. Entonces lo que voy a hacer es simplemente digitar pi. Vamos a ver si nos deja digitar pi. ¿Sí? De la librería mat o del módulo mat vamos a importar pi. Hacemos el llamado de pi, aquí no estamos utilizando esta función, hacemos el llamado de pi en la misma función área, cuando definimos nuestra función área, aquí estamos llamando a la constante pi, que es la constante que estamos importando de la librería mat. Ahora vamos a ejecutar, vamos a ver, aclaremos esto, voy a ejecutar el archivo 28, ingreso 2, a ver, miremos ahora por qué me genera error, función y float, no soporta tipos para función y float, ok, vamos a ver. Dame un segundito, a ver si vuelve a generar error. Error. Muy bien, aquí no nos dejó importar todas las funciones, no sé por qué. Mat, importemos todo. Vamos pi, dame un segundito, miramos aquí. No nos da ayuda nada de esto. No nos deja ayudar. Bueno, por ahora quiero decirles que existe esta opción para importar todos los módulos de una librería específica, importar todas las funciones de esa librería utilizando from, luego el nombre de la librería o del módulo y luego diciéndole qué es lo que queremos importar, ¿vale? Esto se puede utilizar, sin embargo, no nos está dejando, no entiendo por qué. En este momento voy a dejar simplemente la importación de nuestra librería mat y para llamar a la constante pi voy a decirle mat.pi, como lo veníamos haciendo. Retorne mat.pi y se va a ejecutar. Voy a revisar por qué no me está importando todo con el asterisco y les comento en la siguiente clase, ¿vale? Verifiquemos que nuestro archivo 28 funcione, digito área del círculo es 2 y me entrega el área del círculo, el archivo queda funcional. Para que ustedes puedan ingresar, copiar el ejemplo y guardarlo en su propio repositorio. ¿Listo? Bien. No sé si hay preguntas hasta ahora. No hay problema, Sandra. Sí. Está bien. Listo. Entonces, si pueden, practiquen. Si les queda tiempo, practiquen. Y nos vemos con preguntas la siguiente clase. Si no hay preguntas, continuamos viendo tema.